las relaciones sociales, los valores fundamentales de la existencia. Cuando falta la luz de la verdad, ¿verdad? Pues dice este documento preparatorio para el sínodo, que se llama Lineamientos, se considera demasiado comprometedor hablar de la verdad, como si fuera algo autoritario que se nos impone, que va en contra de nuestra autonomía. En realidad, la verdad es lo que nos libera. Solo cuando yo me someto a la verdad es cuando puedo decir que encuentro el sentido de la existencia. Se termina por dudar de la bondad de la vida. ¿Es un bien ser hombre o ser mujer? Si es un bien, ¿vale la pena vivir? Se duda de la validez de las relaciones y de los compromisos que son parte de la vida. En este contexto, ¿cómo será posible proponer a los más jóvenes y transmitir de generación en generación algo válido, algo cierto, reglas de vida, un auténtico significado y objetivos convincentes para la existencia humana como personas y como comunidad? Sabemos que la mayor tentación, bueno, pues es el suicidio, ¿verdad? Si se pierde el sentido de la existencia, pues ¿para qué sirve vivir? ¿Para qué sirve trabajar, sacrificarse? Por este motivo, tristemente, la educación tiende en gran medida a reducirse a la transmisión de determinadas habilidades o capacidades para hacer, mientras se busca apagar el deseo de felicidad de las nuevas generaciones, colmándolas con objetos de consumo, con gratificaciones efímeras. Sabemos que, tristemente, y esto lo señalan muchos analistas críticos que tienen un sentido más profundo desde el punto de vista filosófico y trascendente, pues la educación muchas veces se reduce o se subordina a conseguir dinero, a tener éxito, a comerse el mundo a través pues de una profesión que reditúe o pues de una capacitación para aprovecharse de los demás, ¿verdad? De este modo, tanto los padres de familia como los docentes están fácilmente tentados de abdicar, de renunciar a sus deberes educativos y no comprender ni siquiera cuál es su propio rol, la misión a ellos confiada. Es muy interesante este documento de preparación para el sínodo de los obispos que se celebrará en octubre de este año en Roma, que en el contexto de la evangelización de la misión de la Iglesia trata el tema de la educación, porque si no hay educación, pues el evangelio no se hace cultura. El evangelio queda como algo puramente decorativo, como algo sentimental, como algo pues que nos hace pensar que Dios pues es alguien que nos consuela, alguien en quien nos podemos refugiar, pero no alguien con quien nosotros inspiramos nuestra conducta y comprometemos nuestra vida. Aquí está la emergencia educativa. Ya no somos capaces de ofrecer a los jóvenes, a las nuevas generaciones, nuestro deber, lo que es nuestro deber transmitirles. Así termina descuidada y olvidada, o olvidado, perdón, y descuidado, el objetivo esencial de la educación. Y aquí viene lo positivo. ¿Qué es la educación?
la formación de la persona para hacerla vivir en plenitud y dar su contribución al bien de la humanidad o de la comunidad. Si no orientamos nuestra vida, nuestras capacidades al servicio, al bien de la comunidad, no vamos a vivir en plenitud. Esta es la gran máxima y la paradoja del cristianismo, pero que en el fondo es la ley de toda existencia humana. Si no tenemos la capacidad de amar, de servir, de sacrificarnos, pues vamos a vivir la frustración, no vamos a encontrar la plenitud de nuestra propia existencia. El que quiere conservar su vida la pierde. El que está dispuesto a gastarla en el servicio de los demás encuentra una vida más plena. Por ello crece la demanda de una educación auténtica. No cualquier tipo de educación que se ofrece merece el nombre de auténtica educación. Y crece la demanda de educadores que sean verdaderamente tales. ¿Merezco yo el título de educador? Se nos presenta pues una situación ardua, crítica, difícil, pero pues no por esto vamos a desanimarnos, no por esto vamos a decir apaga y vámonos, no hay nada que hacer, ¿verdad? Me llamó mucho la atención el mensaje tan hermoso del Papa Benedicto para el 1 de enero del 2012. Ayer hizo 8 días, al celebrar la Jornada Mundial para la Paz, el Papa dedicó su mensaje: educar a los jóvenes en la justicia y la paz. Y entre otras cosas, solo leo 2 o 3 parrafitos. Dice el Papa: ¿con qué actitud debemos mirar el nuevo año? El hombre de fe, como dice el Salmo, aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Lo aguarda con una sólida esperanza, porque sabe que traerá luz, misericordia, salvación. Esta espera nace de la experiencia del pueblo elegido, que reconoce que Dios lo ha educado para mirar al mundo en su verdad y no dejarse abatir por las tribulaciones. Los invito a abrir el año 2012 con dicha actitud de confianza. Es cierto que el año que termina ha aumentado el sentimiento de frustración por la crisis que agobia a la sociedad, al mundo del trabajo y la economía. Una crisis cuyas raíces son sobre todo culturales, antropológicas. Hay crisis económica en Europa, gente se queja, ¿verdad? En Estados Unidos, la recesión, bueno, nosotros recibimos los coletazos de esas crisis económicas, pero el Papa dice, el fondo de la crisis es más bien una crisis cultural. Cultural en el sentido profundo, auténtico, la cultura. ¿Qué estilo de vida? ¿Qué capacidad de relación? ¿Qué orientación le damos a todo lo que hacemos y vivimos? Parece como si un manto de oscuridad hubiera descendido sobre nuestro tiempo y no nos dejara ver con claridad la luz del día. De esta oscuridad, sin embargo, en esta oscuridad, el corazón del hombre no cesa de esperar la aurora de la que habla el salmista. Y bueno, pues dice que de manera viva y visible especialmente se percibe en los jóvenes, y por eso quiso dedicar el mensaje a este tema
desde la perspectiva educativa, educar a los jóvenes en la justicia y la paz. Convencido de que los muchachos, los jóvenes, con su entusiasmo y su impulso hacia los ideales, pueden ofrecer al mundo una nueva esperanza. Tenemos que apreciar la capacidad que tiene también la juventud de hoy, a pesar de todo, de ser motivo de esperanza para el mundo. Y algo muy bonito que más adelante dice el Papa, y me parece que viene muy al caso de lo que estamos hoy diciendo, en el número 2, la educación es la aventura más fascinante y difícil de la vida. Es difícil, sí, pero es fascinante, dice el Papa. Ser educador es algo maravilloso. Educere, que viene del latín, la etimología de educación, ¿qué significa? Ayudar a que el joven saque de sí mismo lo mejor. Significa conducir al otro para introducirlo en la realidad, hacia una plenitud que hace crecer a la persona. Este proceso se nutre del encuentro de dos libertades: la libertad del joven y la libertad del adulto. Se requiere responsabilidad del discípulo, que ha de estar abierto para dejarse guiar al conocimiento de la realidad, pero también la libertad del educador, que debe estar dispuesto a darse a sí mismo. Por eso, aquí hay una referencia a una expresión del Papa Pablo VI, ¿verdad? El mundo hoy, más que maestros, necesita testigos. Por eso dice Benedicto, los testigos auténticos, no simples dispensadores de reglas o de informaciones, son más necesarios que nunca. Testigos que sepan ver más lejos que los demás, porque su vida abarca espacios más amplios. El testigo es el primero en vivir el camino que propone. Si yo estoy convencido de lo que quiero transmitir, pues con mi ejemplo es como podré realmente contagiar y hacer que el otro valore mi propuesta, ¿verdad? El testigo, más que el maestro, es el que es capaz de convencer. De manera que, ante las dificultades, ante lo arduo de la tarea, pues no hay que desanimarse, no todo está perdido. Los jóvenes de hoy tienen también una potencialidad, una capacidad de construir un mundo nuevo, un mundo mejor, si los ayudamos a que saquen de sí mismos sus mejores ideales, sus mejores sentimientos, y puedan realmente llegar a esta plenitud de vida, ¿verdad? Pues esta actitud que nos invita, que nos propone el Papa Benedicto en su mensaje para este 1 de enero, creo que es muy importante, ¿verdad? Confianza, esperanza, saber que el Señor nos va educando a través de las pruebas, pero no nos abandona y nos hace esperar una nueva luz. La educación, repito, es una aventura fascinante, aunque difícil. Y bueno, pues para profundizar un poquito, para detenernos en lo que entendemos por auténtica educación, vale la pena ir al documento de los obispos de Aparecida de 2005, en el encuentro que inauguró el Papa Benedicto en Brasil, en los números 328 y 330,
de dos maneras diferentes se nos ayuda a comprender lo que es la educación. En el 328, señalándonos más bien lo que no debe ser la educación, y en el 330 lo que sí debe ser la educación. Dice el 328 como lamentablemente, ¿verdad? Hoy, pues muchas veces hay un reduccionismo, una visión miope, diríamos, una visión limitada, pobre del sentido de la vida, cuando todo se orienta a la producción, a la competitividad, al mercado. El economicismo, ¿verdad? Pensar que la felicidad y el sentido de la vida está en la medida en que uno gana dinero, ¿verdad? Recuerdo muy bien, ejemplo, pues, de cuando yo era joven, ¿verdad? Un profesor de filosofía decía, ¿cuántos años tengo yo que trabajar para, con mi pobre salario, ganar lo que gana un boxeador en una pelea, ¿verdad? O lo que gana un torero en una corrida, o un futbolista en un partido, ¿verdad? Pues, un profesor de filosofía tendría que trabajar 100 años para lo que un artista de estos o una vedette gana en una tarde o en un día, ¿verdad? Bueno, pues tristemente se invierten los valores, ¿verdad? Y a veces, bueno, pues también esto se aplica a la empresa y se aplica a la política, ¿verdad? La vergüenza ver cómo algunos funcionarios sin hacer casi nada ganan lo que no ganan 100 obreros, ¿verdad? Bueno, pues, con un trabajo noble y esforzado, ¿verdad? Como que faltan, pues, otros parámetros para realmente gratificar lo que es el esfuerzo humano, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo este 328 de Aparecida, como hay este reduccionismo antropológico, todo en función de la producción, de la competitividad. Con frecuencia propician la inclusión de factores contrarios a la vida, a la familia, a una sana sexualidad. Pues sí, el desenfoque, ¿verdad?, de lo que es el valor de la vida, la dignidad de la vida, la nobleza de la fidelidad en la familia y el sentido de una sana sexualidad que no se opone pues a una satisfacción, pero que es una satisfacción que va más allá del placer pasajero, del contacto epidérmico, y que significa la entrega y el sentido, ¿verdad?, del amor en el plan de Dios. De esta forma, no despliegan los mejores valores de los jóvenes, ni su espíritu religioso. Tampoco les enseñan los caminos para superar la violencia. Tristemente, ¿verdad? Hoy día, pues, en la misma familia, pues, se vive la agresividad y no precisamente la capacidad del control de sí mismo y del perdón ante la ofensa. Ni les ayudan a llevar una vida sobria, ni a adquirir aquellas actitudes, virtudes, costumbres que harán estable el hogar que funden. Antier me llamó la atención, antier sí o ayer, ya no sé, en alguno de los periódicos locales, ¿verdad? Matrimonio pasó de moda, ¿verdad? La unión libre, sobre todo entre ciertas edades, de 20 a 30 años, pues aumenta cada día más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor sin compromiso, ¿verdad? Un amor entre comillas, habría que ponerlo, ¿verdad? Los convertirán,
no les ayudan a llevar esta vida sobria, adquirir aquellas actitudes, virtudes y costumbres que los conviertan en constructores solidarios de paz y del futuro de la sociedad. Aquí viene pues lo que no debería ser el fundamento, la orientación básica de la educación. Y en el 330, en forma positiva, se nos dice, ¿verdad?, cómo es una responsabilidad de la escuela, en cuanto a institución educativa, poner de relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura, precisamente con el fin de activar el dinamismo espiritual del sujeto, ayudarle a alcanzar la libertad ética que presupone y perfecciona a la psicológica. Sabemos que hay muchas clases de libertad, ¿verdad? Comenzando por la libertad física. Bueno, una persona que está en silla de ruedas, bueno, no tiene la misma facilidad para moverse, aunque los parapléjicos y los, ¿cómo se llaman estos juegos? ¿Para qué? Para olímpicos a veces nos demuestran que también tienen posibilidad de desarrollar su capacidad motriz, aún a pesar de sus limitaciones. Hay una falta de libertad física de quien está encerrado en una prisión, pero tenemos el caso de Pablo, que desde la cárcel escribió esas preciosas cartas de la cautividad, diciendo la palabra de Dios no está encadenada. Y estando en la cárcel realizó su apostolado y bautizó a los mismos custodios, ¿verdad? Y desde ahí escribió esas cartas que siguen haciendo tanto bien a la humanidad. A los filipenses, a los efesios, ¿verdad? Desde la cárcel escribió. Y algo semejante, pues fue el caso de Martin Luther King, ¿verdad? Que desde la cárcel escribió diciendo que vivía ebrio de libertad, ¿verdad? Se sentía fiel a sus ideales y capaz de vivir así, aunque prisionero, con una perspectiva sin límite, ¿verdad?, en su ideal, en su libertad, ¿verdad? La libertad psicológica, bueno, pues sabemos que a veces se atenúa por trastornos o por cuestiones que nos afectan, el miedo, o las amenazas, o qué sé yo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues es un grado mayor que el de la libertad física, la libertad psicológica, cuando somos capaces de asumir compromisos. La libertad ética, nos dice Aparecida, es el fundamento y es realmente lo que perfecciona a la libertad psicológica. Cuando yo, por amor a un ideal, ¿verdad?, soy capaz también aún de superar el miedo y de superar los condicionamientos y de estar dispuesto pues a entregar la vida y a trabajar con alegría aún en medio de las adversidades. No se da libertad ética sino en la confrontación con los valores absolutos de los cuales depende el sentido y el valor de la vida del hombre. Aún en el ámbito de la educación se manifiesta la tendencia, otra vez algo que ya decíamos, a asumir la actualidad como parámetro de los valores, corriendo el peligro de responder a aspiraciones transitorias, superficiales, perdiendo de vista las exigencias más profundas del mundo contemporáneo. Vivir simplemente pensando en el hoy, no en el futuro ni en las otras generaciones que vienen. A veces queremos explotar de tal manera el momento presente que destruimos la naturaleza, contaminamos y vivimos pues con una grave irresponsabilidad que se nos revierte en un futuro inmediato a nosotros mismos, ¿verdad?